Muy buenas chicos y chicas, en este tutorial les voy a enseñar a fabricar un arbolito así. Esto se puede colgar en cualquier sitio, eso ya se los dejo a elección vuestra. Lo podemos hacer como un atrapasueño o se los dejo a vuestra imaginación. Yo les voy a enseñar a fabricar esto. Los materiales que voy a usar es alambre de aluminio, en este caso de 2 milímetros, alambre de aluminio de 1 milímetro, mostacilla o abalorios chiquititos. Comenzamos. Muy bien chicos, yo voy a usar un tarrito, ¿vale? Esto es un bote, un tarro cualquiera, ¿vale? Normal, del que tengan vosotros en vuestras casas. Vamos a coger el alambre de 2 milímetros, lo vamos a poner encima. Obviamente este ya tiene la forma hecha porque estaba aquí. Entonces vamos a coger el alambre, vamos a hacer una especie de un resorte, lo vamos a sacar una vez que coja la forma, que quede bastante redondito, más o menos. Vamos a buscar una de las puntas y vamos a cortar por aquí arriba, por aquí. ¿Cuánto es lo que vamos a cortar? Pues eso va a depender mucho del tamaño que nosotros queramos hacerlo. Tampoco es que yo tenga una medida exacta a qué medida hay que cortarlo, da igual. Esto es simplemente para amarrarlo, ¿vale? Yo voy a calcular una cosita así más o menos y voy a cortar por aquí. Una cosa así. Muy bien chicos, yo voy a usar un alambre de otro tono, ya que el alambre que es de este color, que es plateado, es mucho más duro que este, así que voy a usar este que es de otro tono, que es un poquito más blandito. Les recomiendo que usen alambre de aluminio liso para hacer esto, incluso el círculo de afuera igual. ¿Por qué el liso? Porque es más blando, simplemente eso como un dato. Yo lo voy a hacer con este y nos vamos a ganar con los alicates aquí. Vamos a girar. Y vamos a empezar a hacer una espiral. Vamos a ir muy despacito. Lo vamos a ir regulando, lo vamos a ir cerrando y ya vamos jugando con él. Obviamente esto lo podemos hacer del tamaño que nosotros queramos. No es necesario que quede exactamente igual como el que están viendo. Podemos hacer cualquier motivo. Yo simplemente les voy a enseñar a hacer este modelo, porque hay muchos otros. Yo solo voy a dejar una cosita así, ¿vale? Nos vamos a separar, más o menos. Voy a calcular una cosa así. Acá tenemos que hacer el otro. El tamaño y las medidas pues, al ojo chicos, porque ya que no sé de qué tamaño lo van a hacer ustedes, no sé de qué tamaño van a querer hacerlo. Lo podemos hacer chiquitito, como si fuera un colgante, lo podemos hacer grande o mucho más grande. Eso ya es elección de cada uno. Yo lo voy a dejar por ahí más o menos, que voy a cortar. Y voy a hacer esto mismo a la inversa. Y a la inversa me refiero a que esta espiral se la hagamos a este lado, hacia acá. Entonces hacemos así. Volvemos a hacer lo mismo. También les digo chicos que tampoco es necesario que queden las dos exactamente iguales y simplemente usarla como una referencia. Ya está, no es más. Yo esto se lo voy a dejar así. Ahora chicos, lo que tenemos que hacer es presentar esta pieza acá e intentar de que cada una de las puntas coincida más o menos en el centro de aquí, ¿vale? Más o menos que cada una de las puntas de este adorno que hicimos nos coincida más o menos por ahí, simplemente para poder amarrar. A lo mejor que nos va a pedir una que la cerremos un poquito más, o se la cerramos un poquito más, o se la abrimos un poquito. Eso ya ir jugando vosotros. De momento así, le voy a colocarla aquí y la voy a amarrar.
Esto lo vamos a amarrar así. Vamos a coger un retal chiquitito de alambre. Yo lo voy a doblar así, en un más o menos. Me voy a ganarme aquí, pegado acá, y voy a amarrar por aquí. Voy a amarrar primero una punta y luego voy a pasar a las demás. Voy a hacer así. Aquí ya le damos las vueltas que nosotros queramos. Yo se lo voy a dejar así más o menos. Voy a cortar y voy a cerrar las puntas. Y ahora voy a presentar uno de estos acá, por aquí más o menos. Y voy a amarrar los tres juntos, pero este tiene que estar así, acostado, no puede estar por acá arriba, tiene que estar así, escondido. Y obviamente, como tiene que estar escondido este alambre, este que estoy marcando aquí con el dedo, este tiene que estar al filo de este, no tiene que estar pasado para acá, así no, tiene que estar aquí. Entonces ahora nosotros vamos a colocar este aquí. Vamos a colocar este aquí y vamos a pasar este alambre por aquí. Y con mucha paciencia y con mucho tacto vamos a amarrar esta zona de acá, así. Volvemos a pasar el alambre para acá, nos ayudamos con los alicates. Regulamos esto que quede lo más juntito y lo más apretadito posible. Y aquí nosotros le damos ahí un par de vueltas, simplemente para amarrar el adorno. Volvemos a pasar el alambre para acá y este aquí me ha quedado un poquito corto, pero bueno, así se ha quedado. Y se lo cerramos. Así. Y se lo dejamos así. Y a este lado hacemos lo mismo. Ponemos este acá. Como este ya está amarrado, nos ponemos por aquí. Y acá repetimos lo mismo. Chicos, una vez que ya lo tengamos así, vamos a coger el alambre. Vamos a calcular más o menos lo suficiente para que amarre aquí y arriba. Yo voy a calcular así, una cuarta más o menos, un poquito más. Eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Y un truco muy importante que tengo yo para hacer los árboles. Siempre tenemos que cortar, en este caso para el árbol que vamos a hacer, siempre tenemos que cortarlo en pares. Me explico con esto. Si cortamos 6 alambres, nos puede valer. Siempre que sean números pares, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. En este caso yo aquí voy a usar 12 alambres. Ahora les explico el por qué. Vamos a intentar cortarlo todo más o menos a la misma medida, más o menos, aproximado. Una vez que tengamos ya todos los alambres cortados, vamos a coger un alambre y lo vamos a doblar así, un poquito. Y se lo vamos a empezar a amarrar aquí, así. Lo vamos a meter, lo vamos a coger y se lo vamos a amarrar así. Le vamos a darle una vuelta y vamos a cortar.
así como lo están viendo aquí. Y aquí le cerramos corte. Y así lo vamos a dejar. Y aquí vamos a meter todos los demás. Y repartiendo los alambres más o menos de forma equitativa, no tan pegados para acá ni para allá. Al menos que estén aquí centraditos. Como les dije, doblamos. Metemos el alambre. Y si este lo amarré para acá, me refiero a que la vuelta, el alambre lo pasé para esta cara, por esta, porque sean todos iguales. Que todos los alambres que coloquemos los pasemos, que el doblez este que hice aquí se los dejemos siempre a este lado, en este caso a mi izquierda. Ahí ya eso es elección de ustedes, ¿vale? Le damos ahí media vuelta, entre comillas, que nos queden más o menos todos iguales. Esto es más que nada para que no queden saltos. Lo colocamos por ahí y como ahí está el corte, pues ahí mismo vamos a usarlo como referencia para que nos queden todos iguales. Y así ya saben que el otro que pongan tienen que cortarlo aquí. Le dan una media vuelta, lo miran por acá y lo cortan. Y así ya quedan todos iguales. Nada chicos, me salto esta parte. Creo que esto se entendió. Una vez que ya tengamos amarrado todos los alambres aquí, vamos a coger esto. Vamos a coger todos los alambres, así. Los vamos a juntar. Y vamos a hacer esto que estoy haciendo. Así, muy despacito. Vamos a coger el alicate si queremos y se lo doblamos muy despacito. Así. Así. Voy a hacer lo siguiente, chicos. Esto aquí se está deformando un poquito. Se lo vamos a regular. Por eso les digo que tenemos que ir muy despacito para que esto no pierda su forma. Me voy a ganar aquí con los alicates y voy a hacer una cosita así. Se lo voy a doblar un poco para que se vea un poquito más tosco el arbolito. Una cosita así. Y aquí es donde viene la parte importante que les decía, que ¿por qué trabajar con números pares con los alambres? Porque los vamos a separar en 2 o en 4, como nosotros queramos. En este caso voy a sacar 4 ramas para acá y como son 12, pues lo voy a separar así en 3 montoncitos, ¿vale? 3 de 4, así. Voy a coger estos dos, los voy a ligar así. Y se lo voy a dejar así. Voy a coger esto. Me voy a separar acá. Voy a volver a hacer lo mismo aquí. Y aquí voy a volver a repetir lo mismo. No darle muchas vueltas, porque si no, no se van a poder meter a valorios. Se lo voy a dejar así. Y con este repetimos lo mismo. Una vez que tengamos esto así, vamos a separarnos acá. Vamos a girar. Ojo con lo que voy a hacer ahora. Voy a doblar este así, calculando de que me sobra alambre acá.
porque después tiene que ir amarrado acá, así que ojo, no dejarlo muy corto. Al menos una cosa así. Voy a doblar este para acá, para abajo. Así. Y lo voy a liar. Voy a doblar aquí, así. Y así lo voy a dejar. Y con este hacemos lo mismo. ¿Vale? Así, de esta forma, chicos, vamos a ir generando más ramitas. Tampoco es necesario hacerlas con todas, ¿vale? También si los alambres son más largos, podemos hacerlo así. Y siempre que nos llegue un alambre acá, para poder amarrarnos, vale. Yo esto lo voy a dejar así. Aquí si queremos añadir dos más, pues lo podemos hacer. Y esta simplemente se amarra acá. Así. Y queda más cortita. Y aquí ya sacamos dos más. ¿A qué me refiero con dos más? Que esta ahora nosotros la cortamos aquí por la mitad. Y ya tenemos dos ramitas más. Y así con las demás. Hacemos lo mismo. Esto mismo se lo hacemos a toda esta zona de acá. Creo que esto se entendió. Tampoco es tan difícil. Simplemente ir haciendo una ramita. Y una vez que lo tengamos terminado, les digo cuál es el siguiente paso. Una vez que lo tengamos así, lo que vamos a hacer es cortarle todas las puntas. A esto que tenemos así, se las cortamos, las que tengamos hechas. Si no tenemos ninguna, no. Se las cortamos todas, siempre por la mitad. Nunca una más corta que otra. Siempre más o menos calculando la mitad. Se las dejamos bien peinaditas. Y una vez que lo tengamos así, bien ya todo cortado, con todas sus puntas abiertas, vamos a coger el alicate y vamos a empezar a doblar las raíces, o sea la ramita en este caso, y le vamos a ir dándole forma de ramita. Para que no queden tan estáticas, se las vamos a ir doblando así. Ojo que si doblamos mucho, vamos a bajar la rama. Y se va a notar. Entonces tenés que ir regulando de que si tiras mucho, nos podemos quedar cortos aquí. No sé si se me entiende lo que dije, pero si no, pues lo van a descubrir ustedes solos. Vamos a ir jugando ahí con esto, lo vamos regulando. Y esto se lo hacemos a todas partes. Ya una vez que lo tengamos así, ya le tengamos todo doblado, lo siguiente que vamos a hacer es meterle abalorios. Y los abalorios vamos a calcular, nos vamos a peinar todo.
Y aquí prácticamente elección de nosotros cómo lo queramos dejar. Los queremos dejar todos juntos, eso ya es elección de ustedes. Lo que hay que hacer ahora es dejar bien recto estas partes de aquí. Y yo voy a coger estos que son los más oscuros, le metemos los avalorios. Lo llenamos. Se lo llenamos más o menos hasta llegar aquí. Nunca pasarse porque al final después no van a poder amarrar. Así que tenerlo en cuenta. Hasta llegar más o menos por ahí y amarramos. ¿Y cómo vamos a amarrar? Igual como lo hicimos acá, aquí hacemos lo mismo. Paso el alambre por aquí. Se lo dejo bien apretadito. Y que quede bien juntito. Me quedo por aquí y corto. Le cierro el corte y ya tendría uno puesto. Y ahora con el que sigue. Y volvemos a repetir lo mismo. Esto, como les digo, se los podemos dejar más juntos, más separados. Eso ya es elección de cada uno. Este se ve así más lleno porque las piedritas estas que tiene son bastante irregulares. Entonces, claro, llena más. Esta al ser más chiquitita van a quedar más espacios, pero en realidad la técnica es la misma, lo único que cambia son las piedras. Así que aquí nosotros podemos elegir las que nosotros queramos. Y como les digo, chicos, ir peinando esto más o menos así, ir colocándolas todas en su sitio. De esa forma vamos a ver cuánto es lo que nos tenemos que separar, si tenemos que juntarlas más, menos que las tengamos todas en su sitio como tendría que ir, y más o menos vamos a calcular los espacios que tenemos que dejar. Pero esta va a ir así, más o menos. Me salto esta parte. Así es como ha quedado. Yo tengo que ser sincero, no me ha gustado nada. no me convence. Pero eso es por los avalorios que usé, no es por otra cosa. La técnica en los dos es exactamente igual, es la misma. ¿Vale? Tampoco está complejo, pero sí tener en cuenta los avalorios que usemos. Seguramente si hubiese colocado algunos que fueran un poquito más grandes, se hubiesen tapado estos espacios, estos huecos que están aquí, y se hubiese visto más relleno o más bonito. O si yo hubiese decidido juntarlos todos, dejarlo más juntos, más pegaditos. Pero bueno, más o menos el diseño y la técnica es exactamente igual. Ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es experimentar y probar distintos diseños, si esto lo queremos hacer de otra forma, como si queremos amarrar estos alambres a esta base de acá y hacerlo de otra forma. Eso ya se los dejo a elección de ustedes. Simplemente les quería enseñarles esta técnica, que es para hacer árboles así. Y nada, chicos, me despido, espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente. Chao. Recordad suscribirse, comentar, dejarme un like y nos vemos en el siguiente tutorial. Chao.